Y ahí se fue. Eres mi refugio. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Vamos a ver, todavía no llega la notificación. Ahí está. Santo. Gracias, Señor. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Santo Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Jehová, desde el cielo. Gloria y alabanza. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Santo Jesús. A su nombre, gloria. Gracias, Jesús de Nazaret. Gloria, gloria a tu nombre, Dios. A su nombre. A su nombre sea toda la gloria. Gloria a tu nombre. A su nombre. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios, aleluya. Digno de alabanza, digno de adoración. Gracias, Espíritu Santo. Bendito Dios, aleluya. A su nombre, gloria. Santo, Gloria a Dios, su nombre sea la gloria. Santo Jesús, aleluya. Gloria, gloria al que vive y reina para siempre. Santo, Gloria. santo. Bueno, Dios bendiga. Si quiere bajar eso ahí un poquito más fuerte. Gloria, gloria al Señor. Gloria al Señor en esta hermosa noche. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a monitorear aquí cómo se está escuchando esto. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Ahí está bien. Gloria al Señor. Bueno, Dios bendiga en esta hermosa noche. Este es tu hermano y amigo Derwin González. Este es su programa Testificando, que sale al aire todos los domingos de 9 a 10 de la noche. Hoy vinimos un poquito más temprano, ya que aquí en Puerto Rico hay un toque de queda. Amén. Queremos estar bien con las leyes terrenales. Así que saludamos a esa gente de una manera, esa audiencia linda, de una manera muy especial. Comparta esta bendición en esta hermosa noche. Amén. Estamos contentos, estamos agradecidos, amado hermano. Amén. De una manera muy especial. Dios bendiga a los hermanos que se conectan. Dios bendiga a Lismar López, a Carlos Viruet. Carlos, un abrazo. Dios bendiga a Andy Pinto. Gloria al Señor. Comparta esta bendición. Esto es de gratis, no le van a cobrar, alaba. Así que estamos contentos, estamos agradecidos del Dios Todopoderoso, amado hermano, que nos concede otra oportunidad de poder estar al aire. Amén. Por esta su programación Testificando. Hoy me honra, amado, un hombre que amo, que respeto. Gloria al Señor. No voy a decir su nombre ni nada porque quiero que él se presente. Amén. Y que, amén, deje en medio nuestro todo lo que Dios ha depositado en su corazón. Amén. Es una persona que amo, que respeto. Fue uno de los instrumentos, bueno, es el instrumento entre él y su amada esposa. Amén. Que Dios utilizó, canalizó para que nosotros, amén, aceptáramos a nuestro Señor Jesucristo. Así que manténgase ahí al pendiente. Gloria al Señor. Comparta esta bendición en esta hermosa noche. No queremos pasar por alto. Felicitamos, amén, a todas las madres en este día. Esperamos, ¿verdad? Y confiamos en el Señor que hayan pasado un día muy extraordinario. Gloria al Señor, junto a sus seres queridos, amado hermano. Así que manténgase ahí en la sintonía. Amén. Comparta esta bendición. Yo sé que Dios va a ministrar nuestras vidas. Recuerde algo, amado. Dice la Biblia que este evangelio se predica por testimonio. Entendemos claramente que el testimonio es la Biblia. Amén. La palabra del Señor. Pero también,
hay una transformación, hay una regeneración, hay algo que se manifiesta en el hombre, como dice la Escritura, que aquel que viene a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan y es aquí que todas se hacen nuevas, amado hermano, amén. Y también eso es parte del testimonio, algo que yo creo fielmente, amado hermano, amén, porque la Biblia también establece que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos alrededor del mundo. Aleluya. Y nos aconseja la Escritura, amén, que nosotros nos exhortemos los unos a los otros con estas palabras. Así que yo creo fielmente, amén, en la bendición, en lo que edifican los testimonios, las experiencias vividas, de cómo Dios transforma nuestras vidas, de dónde Dios nos saca, amén, de las experiencias que Dios, amén, permite que nosotros podamos tener cuando establecemos una relación genuina, amén, con el dador de la vida. Así que Dios bendiga en esta hermosa noche a Yesenia Díaz. Estamos aquí desde nuestro segundo, amén, estudios, alábalo. Saliendo aquí, estamos en la oficina del pastor, alábalo, amén. Así que estamos contentos en esta noche de manera muy especial. Y yo voy a pasar las cámaras, amén, al pastor para que nos dé palabras de saludo y ya en breve comenzamos con, amén, la programación testificando. Así que, pastor, las cámaras son suyas. Amén. Dios bendiga a toda la audiencia. Dios bendiga a los fieles de la emisora. Bendito Dios, aleluya. Dios bendiga a la iglesia. Creo que se transmitió también el link a la iglesia. Bendito Dios, como decía nuestro hermano Elwin. Mi nombre es Luis Sosa. Bendito Dios por la gracia y misericordia. Pastoreamos en Puerto Rico, en Bayamón, la carretera 167. Bendito Dios, aleluya. Ahí estoy junto a mi amada esposa, la pastora Yanira González. Por la gracia y misericordia de Dios, ¿verdad? Porque no somos merecedores de nada, pero por la gracia y misericordia de Dios, ahí vamos para 8 años predicando a Cristo, al Cristo que me libertó de las calles, de las tinieblas, a su luz admirable. Bendito Dios, aleluya. Y doy por gracia lo que por gracia he recibido, este evangelio que me ha transformado, como hablaba nuestro hermano Elwin González, bendito Dios, aleluya, la cual es un privilegio para mí. Compartíamos antes las carreteras, las calles, ahora pues gracias a Dios compartimos los púlpitos, compartimos los templos y compartimos y predicamos el mismo Cristo de la gloria, aleluya. Amén. Las cosas que hace Dios con el hombre cuando el hombre se dispone a darle la oportunidad al Cristo de la gloria, bendito Dios, aleluya. Así que, ¿verdad? Estoy junto a mi amada esposa, la pastora Yanira González, 8 años para gloria y honra de Dios. Se llama Iglesia Cristiana, el oasis de Dios, aleluya, porque sentimos de parte de Dios ese nombre, el oasis de Dios, porque Dios cuando viene a la vida de un hombre, lo que crea, nosotros estamos en ese desierto, sin esperanza, sin fe, no confiamos, pero cuando le damos la oportunidad al Cristo de la gloria, hace cosas grandes, es ese oasis en medio de ese desierto, esa agua en medio de ese sequedad, en ese estancamiento comienza el fluir de Dios, aleluya, porque es lo que hace Dios con el hombre y con la mujer, que le permite que Dios llegue a su vida. Bendito Dios, aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Así que, hermano, esto está bueno, amén, gloria a Dios, y se va a poner mejor, gloria al Señor. Así que comparta, usted avísele a un amigo, avísele a un hermano, avísale a alguien, amado hermano, ayúdenos en la evangelización efectiva, que ese es el propósito, amén, que cualquier vida que tenga necesidad, amado hermano, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, amén, y creo fielmente, amado hermano, que los testimonios también son parte de lo que como Dios hace en la vida del ser humano, se convierte en testimonios, porque lo que se cumple en el hombre es lo que dice la Escritura, una regeneración, el hombre, amén, sale de muerte a vida, como dice la Sagrada Escritura. Así que vamos a comenzar, gloria al Señor, en esta hermosa noche. Pastor, ¿qué edad usted tiene? Yo tengo 40 años. 40 años, amado hermano. O sea, que el pastor es sumamente joven. Alábalo. Entonces, si el pastor tiene 8 años pastoreando, significa que comenzó a los 32 años a pastorear. Lo que le quiero decir con esto, amado hermano, es que cuando Dios llama, cuando Dios separa, cuando Dios pone y fija sus ojos en alguien, amado hermano, créame que para Dios no hay edades, para Dios no hay limitaciones, y Dios hace con quien quiere, de la manera que Él quiere. Amén. Así que Dios bendiga a nuestra hermana Daisy Correjo Kendo. Dios te bendiga, Daisy, en esta hermosa noche. Así que vamos a comenzar, gloria al Señor, para que el pastor, amén, dé paso a la lectura bíblica que quiera compartir con nosotros, y que comience, amén, a decirnos y a darnos el testimonio, amén, de lo que Dios haya puesto en su corazón en esta hermosa noche. Adelante, pastor. Amén. Dice la Sagrada Escritura en Daniel capítulo 4, bendito Dios, aleluya, dice
a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Gracias. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Sí. Bendito Dios, aleluya. Aquí podemos ver cuando estudiamos la vida del rey Nabucodonosor, gloria a Dios, aleluya, que él tuvo una experiencia sobrenatural donde Dios se le manifestó como el Dios todopoderoso. Él tenía dioses, pero él le dijo, tus dioses no son nada al lado de mí. Él era el Dios grande, el Dios poderoso, y él se manifestó. Bendito Dios, aleluya. Y aquí es donde él dice, conviene que yo declare. Así que aquel que Dios hace cosas grandes y prodigios y maravillas en su vida, conviene que nosotros declaremos las cosas grandes que ha hecho Dios con nosotros. Yo fui criado en el Evangelio alrededor de los 6 o 7 años. Bendito Dios, aleluya. A mí me gustaba mucho escuchar la predicación de los predicadores. Bendito Dios, un día paso al frente, ese día cuando hacen el llamado en la iglesia, bendito Dios, aleluya, paso al frente solo. Y me acuerdo de ese evangelista, comienza cuando tocó ministrarme a mí, comienza a preguntar, ¿quién es quién es la madre de este niño? Mi madre estaba entre el púlpito, entre los asientos, ella levantó la mano. Y comienza el pastor a declarar una palabra sobre mi vida profética, bendito Dios, aleluya. Y comenzó a decir, él va a ser pastor, tiene llamado a pastorado y pastoreará a temprana edad. Iglesia, yo tenía alrededor de 6 o 7 años, wow. Y cuando crecí la adolescencia, vino la rebeldía, vino la dejadez, me olvidé del Señor, pero lo importante es que había una palabra que Dios había depositado en mi vida y a la vida de mi madre, bendito Dios, aleluya. Ahí empecé a conocer mundo, a adentrarme en la droga, a adentrarme en el pecado, en el vicio, en la maldad, y aunque iba a la iglesia esporádicamente, pero no le servía a Dios, no tenía una reverencia, no tenía una comunión con Dios, simplemente iba por ir, nada más para, quizás a veces como muchos hacen, que van los domingos para silenciar su conciencia, bendito Dios, aleluya. Pero cuando Dios nos demanda que nosotros entremos en su presencia, en comunión, que guardemos las leyes, los estatutos, que nos guardemos en santidad. Pero yo iba por ir porque desde pequeño se me instruía en ir a la iglesia. Pero la Biblia dice que la palabra no tornará tras vacía, que en su tiempo ella va a hacer lo necesario conforme al tiempo y la voluntad de Dios, bendito Dios, aleluya. Pasó el tiempo, ya me había casado con la pastora, tuvimos 3 hijos, seguíamos yendo a la iglesia, pero nada pasaba. Cada vez era peor, Delwin, ahí compartimos calle, mundo, y cada vez éramos más atrevidos, hacíamos las cosas malas delante de Dios. Y llegó el día en que yo me cansé. Yo digo que esa fue la clave. La clave fue que yo me cansé, yo me miré, dije, tengo 21, 22 años, no me acuerdo bien, y dije, yo no tengo nada en esta vida. Estaba mi matrimonio a punto de romperse, mis 3 hijos estaban pequeños, yo todo lo que cobraba lo gastaba en el vicio, en la bebida. Mi matrimonio era una falsedad, porque cuando íbamos a las actividades familiares demostrábamos como un matrimonio modelo, pero cuando nos encerrábamos en la casa, eso era, no había ni la guerra de Vietnam, bendito Dios, eso era un tirijala, tirar de botella, porque no estaba Dios. Y cuando Dios no está en el hogar, y cuando Dios no está en el asunto, lo que viene es destrucción y destrucción y destrucción. La Biblia dice que el pecado engendra más pecado hasta concebir la muerte, y era lo que estaba pasando en mi hogar cuando no teníamos a Cristo. Pero ese día yo me cansé, yo sentí por el Espíritu ir a la iglesia porque ya estaba cansado. Me levanté ese día, me acuerdo, un lunes, sin encontrarle sentido a la vida, y comencé entonces a ir a la iglesia. Y me acuerdo bien de ese día, ese día comenzaron a predicar del libro de Nehemías 4, de volver a reconstruir los muros. Y entendí que Dios me estaba hablando a mi vida de volver a reconstruir mi vida con Dios. ¿Por qué? Porque había una palabra y una misericordia que Dios quería hacer conmigo. Y ese día, mientras predicaban, ya yo quería que hicieran el llamado para pasar al frente. Ya yo no quería vivir
en la manera en que yo estaba viviendo. Y cuando hicieron el llamado, yo sé que yo abrí mis ojos y ya yo estaba al frente. Y allí Dios comenzó a tratar conmigo, allí Dios comenzó a hablar a mi vida. Allí cuando salí de ese lugar que le pedí perdón a Dios, que me reconcilié con Dios, bendito Dios, aleluya. Ahí yo me sentía que estaba caminando en el aire, me sentía libre, me sentía hombre nuevo. Lindo, Jesús. Aquello volvió a renacer, el deseo de volver a leer las escrituras, el deseo de volver a buscar de Dios, el deseo de estar en su presencia, bendito Dios. Volvió todo eso, volvió a poner Dios el querer como el hacer su voluntad en nuestras vidas, bendito Dios, aleluya. Y ahí entonces llego a mi casa y comienzo a hablar con mi esposa y le dije, me reconcilié con el Señor. Y ella me dice, qué bueno se nota. Y hermano, de ahí en adelante comenzamos a vivir una vida en Cristo. Comencé a buscarle al Señor, decirle que me diera un lugar donde pudiéramos nosotros congregarnos, bendito Dios, aleluya. Lo bueno de todo esto es que yo oraba al Señor y le pedía a Dios por mi esposa, porque ella para aquel tiempo ya no quería saber del Señor. Ella decía, yo, esa gente de que haciendo así y cuellos hasta acá arriba, la ignorancia, el no conocer a Dios, bendito Dios, aleluya. Y entonces yo oraba por ella, Dios mío, tú tienes que hacer algo. Y a la semana Dios la trae, a la semana Dios tiene algo sobrenatural con ella, bendito Dios, aleluya. Y a la semana, esa semana ella tuvo la convicción, porque Dios esa semana trabajó con ella, bendito Dios, aleluya. Y al sol de hoy Dios nos ha ido capacitando, nos ha ido pastoreando y nos ha ido llevando, ¿verdad? Por su palabra. Bendito Dios, aleluya. Y así por la gracia de Dios, Dios nos ha dado la oportunidad de ir a los residenciales, a los hogares, a las iglesias a predicar al Señor. Es bien pocas las veces que yo predico de mi testimonio. Cuando yo comienzo a hablar de mi testimonio, la gente dice, pero ¿cómo va a ser, varón? Y usted estuvo metido en la droga. Sí, yo sé lo que es la droga que usted no se imagina, hemos probado, pero Dios nos libertó. Yes. Yo no hablo tanto de eso porque yo lo que quiero es expresar la grandeza y la gloria de Dios. Entonces, pastor, y perdona que le interrumpa, sí, para efectos de conocimiento, o sea, usted nacido y criado en el Evangelio. Criado. O sea, le dieron una formación cristiana. Sí, señor. Llegó una temporada, una edad en su vida donde usted comenzó a tomar sus propias decisiones, se descarrió, pero como usted dijo anteriormente, había una palabra, ¿verdad?, que había sido sembrada, como dice la Escritura, instruye al niño a su camino, para cuando aún llegue viejo no se apartará de él. Yo creo esa palabra muchas veces se saca de contexto. Sí, amén. Yo creo fielmente que cuando nosotros instruimos a nuestros niños, amén, esa semilla va a quedar sembrada y Dios dice la Escritura que tiene un kairos, tiene un tiempo perfecto, sí, donde esa palabra va a germinar. Yo creo claramente y fielmente que no todos no se van a apartar. Sí, señores. Pero sí todos cargan con la palabra que Dios decretó. Amén, porque van a haber en el medio del camino diferentes procesos. Hay personas que pues por la misericordia de Dios pues no llegan a tocar mundo. Amén, cuando son criados en el Evangelio. Pero hay otras personas que toman otras decisiones y es voluntad de Dios que tomen otro camino para crear unas experiencias, para que esas experiencias creen una convicción donde se cumple esa escritura, que como esa semilla fue sembrada, pues obviamente en un momento va a germinar, y entiendo que es lo que pasó en su caso. Sí, Señor Jesús. Amén, que llegó a una edad, llegó un momento dado en que pues se descarrió. O sea que el pastor Luis Sosa fue criado en el Evangelio, toma la determinación, amén, como estábamos hablando antes, se aparta. Ahí, como estábamos diciendo, el pecado engendra pecado hasta que produce la muerte. Hubo una muerte espiritual. Sí. Aunque había una palabra y había una promesa, ocurre una muerte espiritual donde hay un desenfreno, donde se va por ahí, como decimos, como dicen en Puerto Rico aquí, los muchachos de la esquina y todo eso, se va a switch. Gloria a Jesús. Ahí nosotros nos conocemos, porque eres el esposo de mi hermana carnal, la pastora Yanira González. Amén. Y ahí entonces comienza Dios a trabajar nuevamente, a poner el querer como el hacer, hasta que usted llega, y de ahí en adelante pues Dios comenzó a hacer todas las cosas nuevas. Amén, gloria a Dios. Así mismo fue. Cuando hay una palabra de parte de Dios, esa palabra
cuando tú abres tu corazón y sensibilizas tu corazón, esa palabra va a volver a fluir, esa palabra va a volver a cobrar vida, porque la palabra de Dios es palabra viva, eficaz y poderosa, y ella va a ser en su tiempo, como hablaba de Elwin, lo necesario en el momento preciso. Y así fue, yo abrí mi corazón, fui sensible a la voz del Espíritu Santo ese día, ese lunes, que es importante, porque cuántas veces Dios nos ha tratado con hombres y mujeres que están ahora mismo apartados, que quizás han atravesado han tenido desilusiones, quizás sirviéndole al Señor a través de otra gente, a través de otras personas, han tenido desilusiones, y eso ha caído a llevarlos a como un desgano, como un deseo de no buscar a Dios. Y ahí es donde Dios comienza a trabajar con nosotros en la sensibilidad, para que nosotros podamos entender lo que Él quiere hablar a nuestra vida, y que debemos ser sensibles a su Espíritu Santo. Porque cuando Satanás quiere descarrilar o desviar nuestra mirada de Dios, siempre el Espíritu va a tratar con nosotros para ser sensible a su voz y olvidar ciertamente lo que quedó atrás y enfocarnos hacia el blanco de la soberana vocación. Y ahí es la clave. Cuando yo sentí que ya no podía más, que ya no le encontraba sentido a la vida, yo dije, no, yo no puedo seguir así. Entonces yo digo que fui lanzado ese día a la iglesia, así como Cristo antes de comenzar su ministerio. La Biblia dice que después que Juan lo bautizó, vino el Espíritu Santo, y de ahí que pasó el Espíritu Santo, dice la Biblia en Mateo 4, que fue lanzado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Después de eso es que comienza el trato ministerial de Jesús. Yo entiendo que ese día el Espíritu trató conmigo y me lanzó a la iglesia para Dios tratar y trabajar conmigo y volver a restablecer. Mira si en el reino de Dios no hay casualidades, que dice para volver, ese día se predicó de reconstruir los muros. Y entonces yo tenía que reconstruir mi vida con Dios, porque había una palabra, había una enseñanza, y es lo que Dios quiere hacer con la humanidad, que la humanidad pueda reconocer a Cristo, que la humanidad pueda reconocer a su Creador, porque cuando nosotros reconocemos a Dios y vamos a la presencia de Dios y buscamos a Dios y nos metemos en su presencia y nos metemos en su voluntad, Dios se nos revela y se nos manifiesta, y comienza nuestra vida a tomar un rumbo. Y entonces un rumbo, y cómo se dice, un rumbo y una estabilidad. Y entonces ya uno sabe por la cual uno está en esta vida. Ya uno sabe cuál es el propósito al cual nosotros estamos aquí. Y cuando nos descarriamos, no estamos mal, estamos desviados, estamos como barcos sin timón a la deriva, porque así es lo que hace Satanás. Satanás destruye al ser humano cuando se aleja de Dios, porque no tiene la cobertura ni la provisión de Dios. Entonces, pastor, si mi mente no me es infiel, yo he escuchado en ocasiones que hemos compartido, que hemos hablado en su juventud, antes de usted tomar la determinación, ¿verdad?, de descarriarse, donde cayó quizás en la trampa del enemigo. Usted era un hombre, amén, un joven que tuvo unas experiencias maravillosas con el Señor. Yo recuerdo, si mi mente no me es infiel, usted me corrige, que escuché, no sé si de la pastora, de usted mismo, de sus propios labios, que usted se encerraba en el cuarto en casa de su mamá y se encerraba y tenía una relación muy profunda, unas experiencias con Dios muy maravillosas. Si puede darnos un poquito de luz de eso, porque lo que quiero dejar bien claro es que, hermano, aquí nadie está exento. No, nadie está exento. O sea, no estamos hablando de un joven regular, no estamos hablando de un joven, como él dijo ahorita, que después que se reconcilia, amén, pues hubo como proseguía, pero como que no había todavía algo fijo. Pero antes de descarriarse, habían unas experiencias. Hubo una manifestación, un trato de Dios muy excelente, muy extraordinario. No tanto desde joven, desde niño. Yo he tenido unas experiencias sobrenaturales con el Señor. Una vez de niño, un milagro que yo tenía es que nosotros somos 7 hermanos. No había los recursos, no había, ¿verdad?, la economía para poder. Yo tenía, me acuerdo, para ese tiempo la boca dañada, tenía la boca llena de caries. Yo no casi hablaba porque pues me avergonzaba. Y me acuerdo ese día, yo tenía algunos 11 años de las experiencias, después voy a la juventud.
Ese día estábamos en la iglesia con mi madre, mis hermanos, mami, y ese día se manifestó una gloria tan terrible que el pastor comenzó a decir, pídanle a Dios, el Espíritu me está diciendo que le pidan, que Él está aquí, Él quiere que le pidan, que quiere que Él haga en sus vidas. Y yo como tenía mi boca así, yo cerré mis ojos y comencé a decirle a Dios, yo tenía como algunos 11 años, comencé a decirle a Dios, Señor, yo quiero que tú me sanes la boca, Dios, yo quiero que tú me sanes la boca, que me pongas, que me las platifiques, que me pongas cruces o me pongas palomas, porque antes, en ese tiempo, en los 80, había un mover tan terrible aquí en Puerto Rico, donde Dios usaba a los evangelistas y les platificaban las muelas en forma de paloma, en forma de cruz, inclusive hasta nueva. Y yo cerré mis ojos ese día cuando el pastor comenzó a decir, piden al Espíritu que Él quiere que le pida. Y yo cerré mis ojos, y cuando yo cerré mis ojos, yo sentí unas corrientes. Yo sentí una corriente en mi boca. Wow. Y yo me río porque es como si fuera, y yo sentí una corriente en mi boca, una electricidad. Y cuando yo siento que eso se va, yo salgo al parking de la iglesia. Y cuando salgo al parking de la iglesia me veo en uno de los retrovisores del carro. Y cuando abro mi boca, yo no tengo mis muelas platificadas, ni en forma de cruz, ni en forma de paloma. Las tenía nuevas. Wow. Como yo digo, 0 millas. New de paquete, bendito Dios, aleluya. Santo. Y yo miré, yo abrí mi boca y yo dije, wow, y comencé a llorar. Y así mismo, de la misma emoción, fui corriendo donde mami y le dije, mami, con la boca abierta, mami, mira, mami, ¿qué es, nene? ¿Qué es ello? Mira, mami, mi boca nueva. Y cuando mami lo vio, wow, y allá se lo dijeron a papi. Y allá se lo dijeron al pastor, y eso fue grande cuando se testificó que ese día, cuando el pastor estaba pidiendo, yo recibí mi milagro, yo me apropié de esa palabra, yo tuve fe, me apropié y le dije, Dios, mis muelas. Y vi ese milagro, bendito Dios, aleluya. Con respecto a mi juventud, hubo un tiempo en que decidí volver al Señor. Decidí volver al Señor y empecé a encerrarme. Porque entendí que para encontrarte con Dios tenías que meterte en ayuno y oración. Porque es lo que nos enseña la palabra. La vida de Jesús era así, que se apartaba de los milagros, se apartaba de los discípulos y se iba a solas a orar con Dios hasta rayar el alba. Y yo dije, yo voy a hacer lo mismo que Jesús. Y yo me acuerdo de ese día yo me encierro en mi cuarto y comienzo a decirle al Señor que yo quiero sentir su presencia. Que yo quiero sentir su presencia, que yo quiero sentir su presencia. Yo decía, era un ignorante, no sabía yo creo que ni lo que estaba pidiendo. Yo decía, sí, Señor, gloria a Dios la presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios la presencia de Jesús. Pero yo quiero sentir tu misma presencia, es tu misma presencia. Amén. Lo que yo quiera sentir. Estuve un tiempo pidiéndole así al Señor encerrado en mi cuarto. Y me acuerdo ese día pidiéndole, llevaba ya como 2 horas orando. Comencé a sentir, estaba arrodillado en mi cama, comencé a sentir algo grande que bajaba del cielo. Y era tan y tan grande que cuando yo le estaba pidiendo ese día, me acuerdo bien que quería sentir su misma presencia. Y cuando yo empecé a sentir eso como demasiado de sobrenatural que bajaba, era como que me iba apretando. Y llegó un momento que no podía más, yo me metí debajo de la cama. Y comencé a llorar, decirle, Señor, ya, Señor, perdóname, Señor. Si no puedo resistirla, ya, no puedo resistirla, wow. Señor, perdóname. Y ahí entendí que el ser humano no puede resistir la misma gloria de Dios. A veces lo que nosotros sentimos es parte de la gloria de Dios, porque nuestro cuerpo mortal no puede resistir la misma gloria de Dios. Por eso es que cuando venga Él, nuestro cuerpo va a ser glorificado, sí, para poder resistir esa gloria de Dios. Y de esa manera yo fui teniendo experiencias con Dios. A veces veía a la gente y en una ocasión una amiga de mi hermana fue a casa y cuando yo salgo del cuarto, que voy la amiga de mi hermana está en el cuarto de mi hermana y yo salgo de mi cuarto después de orar varias horas, y cuando yo voy al cuarto de mi hermana, yo voy y la miro, y tan pronto la miro, el Espíritu Santo me revela por lo que ella estaba pasando. Y yo comienzo, ¿será ver esto verdad? Y como soy nuevo, como no entiendo bien
con el mover del Espíritu Santo, pues yo digo, voy a decirle, tú estás así por esto, tú viniste aquí para hablar con mi hermana de esto, de esto, de esto. Ella se sorprendió, ella se asustó porque nadie sabía lo que estaba pasando porque había ocurrido en ese momento. Ella se asustó y yo me sorprendí porque ella me dijo, ¿pero quién te dijo eso? Y yo dije, el Espíritu Santo de Dios. Y comencé a decir, ¿cuál es el número de mi seguro social? Y yo dije, no, ya eso. Pero fueron experiencias que fui adquiriendo cuando fui a meterme con Dios. Porque yo quería conocer a Dios, porque yo quería sentir su presencia a pesar de las situaciones que yo estaba atravesando. Bendito Dios, aleluya. Amén, wow. O sea, lo que queremos dejar claro, y es lo que me llama la atención, es que era un joven, ¿verdad? Era un niño, un joven que Dios marcó y que Dios venía dándole experiencia, que Dios venía dándole, amén, unas experiencias extraordinarias, marcando su vida, porque sabemos que este caminar es por fe, es de fe y es por fe. Amén. Pero Dios se place en darle experiencias al hombre, sí, para que el hombre cree una convicción en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando vamos al pueblo de Israel, al principio, allá con Moisés, pues Dios se encargó de darle a ese pueblo una experiencia a través de todas aquellas plagas que estaban ocurriendo en Egipto, para que el pueblo entendiera que quien los estaba sacando de Egipto no era cualquier persona, sino que era Dios. Y esas experiencias y esas plagas son las que Dios utilizaba para que entendiesen que era Dios el que estaba sacando al pueblo de Egipto con mano dura, y que ellos depositaran su confianza a través de lo que Dios estaba haciendo y entendieran que Dios no los iba a sacar a cualquier lugar o a perecer. Entonces Dios se vale de las experiencias para crear en nosotros una convicción. Me gozo y qué extraordinario. Pastor, le quiero preguntar, ¿qué usted entiende después de haber cogido esas experiencias, después de tener, ¿verdad?, esa relación tan hermosa con el Señor? ¿Qué fue lo que provocó en cierta manera, conforme a como usted sienta, como usted quiera desarrollar, qué fue lo que provocó que quizás su mirada comenzara a desviarse, si algo le llamó la atención, si hubo un descuido? O sea, ¿qué usted piensa o qué usted cree que fue lo que provocó en aquel entonces que usted comenzara a desviar su mirada de lo que era el Evangelio después de unas experiencias tan extraordinarias? Lo que empezó y provocó que yo desviara mi mirada fue el trabajo. El tiempo fue trabajo, porque me quitaba el tiempo de ir a la casa de Dios. Escuche bien. Me quitaba el tiempo de ir a la casa de Dios. Empecé, ya no tenía tiempo. Ya entonces mi vida, no podía dedicar mis días de culto, ya estaba trabajando, no podía ir a la iglesia. Y aunque iba los días que podía, le pedía al Señor un carro para poder ir a la iglesia, porque después yo iba a pie. Después yo iba a otra iglesia a la cual mami, diferente a la que mami me inscribió de pequeño. Iba yo a pie y caminaba desde casa hasta la iglesia, me tomaba algunas media hora. Pero le pedí el carro a Dios porque comencé a trabajar, obtuve el carro y lo menos que hice fue ir a la iglesia. Comencé a enfriarme en las cosas de Dios. Ya no tenía tiempo para Dios. Ya empecé poco a poco, empecé a dejar de orar, empecé a dejar de cerrarme en el cuarto. Empecé con las cosas del mundo, como ya estaba generando dinero porque estaba trabajando, pues ya mi mirada eran otras cosas, mis prioridades ya eran otras cosas, y esto fue poco a poco, hasta que ni me di cuenta cuando ya estaba lejos de Dios. Entonces, pastor, ese trabajo, ¿verdad? Porque yo quiero ser claro, aquí no estamos diciendo que no trabaje, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Alaba. Pero en muchas ocasiones hemos escuchado en predicaciones hombres, mujeres de Dios que nos instan a que, y nos dan testimonio, y ahora lo estamos viendo que usted lo vivió, de muchas veces cosas que le pedimos a Dios, que Dios no las suple, y después nosotros nos olvidamos de quién fue el que nos dio las cosas. Entonces, quizás es la necesidad que usted tenía de trabajar, de adquirir un dinero, eran 7 hermanos en una casa gigante, amén, usted con un cierto grado de responsabilidad, de querer ayudar, de querer aportar, etcétera. Amado, el detalle es los horarios de ese trabajo. ¿Cuáles eran? Los horarios eran de 12:30 del mediodía. Yo trabajaba en una boda de marisco, pero yo entraba a las 12 del mediodía. Yo llegaba al hogar y ahí preparábamos la guagua desde las 12 del mediodía hasta las 3 y 4 y 5, inclusive 8 de la mañana del otro día, porque a veces me iba
me iba con el dueño de la guagua de marisco, nos íbamos para la plaza, que abrían a las 6 de la mañana, y seguíamos de madrugada, me iba con él a comprar plátano y todo eso. Porque ya yo quería entonces tener un negocio de guagua, de marisco. Y entonces me desenfoqué y el afán, el trabajo, me llevó a mirar las cosas terrenales. El trabajo, aunque era bueno, ahora entiendo que no debería, no pude haberlo tomado, porque me restaba el tiempo de Dios, la iglesia, los horarios, y Satanás está pendiente. Satanás sabe las experiencias que tú tienes con Dios, y él va a buscar la manera de meterse y romper esa relación que tú tienes con Dios, y va a buscar lo que tú veas que no es malo, porque no es malo trabajar. Lo malo es cuando el trabajo se te interpone en el tiempo de Dios, en ir a la casa de Dios. La gente, no, pero es que yo, como tú decías, es que yo tengo que ir a trabajar. Pero ese trabajo, aunque me era lícito, no me era lícito. No sé si me doy a explicar. Aunque podía trabajar, no me era lícito, porque comprometía mi tiempo y mi devoción congregacional con mis hermanos en la casa de Dios. Y eso fue alejándome de Dios. Y no solamente el tiempo con los hermanos y habitar, como dice la Escritura, los hermanos juntos en armonía en la casa de Jehová, sino que también se fue deteriorando el tiempo de su intimidad con Dios. Sí, porque yo llegaba cansado, mira qué astucia. Yo llegaba a las 12 del mediodía de un miércoles, comenzamos a trabajar un miércoles, y jueves a las 6 o 7, 8 de la mañana llegaba a mi casa. Y llegaba cansado, no tenía tiempo, me arrodillaba, aunque llegaba a orar, me quedaba dormido, no había relación, ya no estaba con Dios, ya Dios me esperaba, pero en que yo llegaba, yo no establecía mi relación con Él, y eso fue deteriorando mi relación con Dios hasta que volví a adentrarme otra vez a las calles. Wow, para que usted vea, amado, como dice la Escritura, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y estamos hablando de un concepto bíblico, vuelvo y repetimos, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Ahora, yo creo fielmente que el hombre, la mujer de Dios que anda bajo la comunión, amén, bajo la dirección de Dios Todopoderoso, Dios es más que suficiente para abrir las puertas que sean las correctas, para que no se ponga en riesgo ni la relación con el Señor y que podamos cumplir con los deberes terrenales. Yo siempre he sido fiel creyente de que cuando Dios llega, interviene en la vida del ser humano, le crea el balance al ser humano que necesita y que puede cumplir con todas sus responsabilidades. Así que, gloria al Señor, quería hacer un énfasis en esto para que usted entendiera, amén, cómo es que el enemigo va trabajando astutamente. Un joven, un niño marcado por Dios, buscando relación con Dios, de ayuno, de oración, de horas en su cuarto encerrado, orando, amado hermano. Aún así, esas determinaciones, esos momentos donde van a llegarle a todos los creyentes, Señor, de la tentación. A Jesús le llegó, hermano. Y si a Jesús le llegó, Satanás se atrevió a tratar de tentarlo, desenfocarlo. Usted y yo no somos, ni tan siquiera le llegamos a los pies a nuestro amado Maestro Jesucristo. Así que nosotros no estamos exentos de que lleguen esos momentos a nuestra vida que vamos a tener que decidir entre lo de Dios o nuestras cosas y las cosas terrenales. Así que debemos andar apercibidos, y más en un tiempo como este que estamos viviendo. Pastor, usted sale de ahí, se reconcilia, está buscando, persevera. ¿Qué prosigue? Bueno, después que salgo de ahí, persevero, y ya estoy con mi esposa Yanira. Ya conocí a Yanira. Se convirtió la semana. Se convirtió la semana y comenzamos a ser pastoreados. Estuvimos 8 años bajo el pastorado de la pastora Anixa Sánchez en Lomas Verdes. Allí nos dio pasto fresco, ahí conocimos a Dios, tuvimos unas experiencias sobrenaturales, fuimos pastoreados y después de ahí pues Dios nos envía a otra iglesia, y ahí estuvimos en la de Saimén Mulero, y ahí estuvimos 1 año, 1 mes y 3 días, y de ahí es que entonces ya Dios viene hablando
sobre el ministerio. Y obviamente yo le huía al ministerio porque no era porque lo tenían poco, es que no quería. Yo decía, Señor, sí, déjame bien, yo estoy bien así. Yo te sirvo y yo te adoro, yo lo que quiero es ser salvo y servirte y adorarte. Yo no quiero más nada, decía yo. Pero ya hay una palabra. Cuando hay una palabra, cuando Dios ya te marca de pequeño y tú abres tu corazón a Dios, yo entiendo que no hay diablo, no hay hombre, no hay mujer, no hay brujo que se interponga ante la palabra que Dios depositó sobre sí. Señor. Y cuando ya Dios viene hablando, levantando los ministros y desde el altar y hablando, hay un llamado, varón, hay un llamado de parte de Dios, ustedes tienen un llamado ministerial, pues yo trataba de hasta esconderme y no ir a la iglesia para ver si no se callaba todo, pero no fue así. Llegó un momento que ya teníamos miedo, ya la pastora y yo sentíamos ya en la entrada, que era tiempo de entrar, pero nosotros con el temor, Señor, no queremos hacer nada adelantado, fuera de tu voluntad, si tú no vas, yo no voy. Y la cuestión fue que comenzamos a orarle a Dios y a pedirle a Dios, inclusive en una llamada, me acuerdo porque yo estoy, ahora mismo para la gloria de Dios estoy escribiendo porque vamos a hacer un libro para la gloria de Dios. Y estaba escribiendo sobre las experiencias. Y en una de las experiencias que estoy escribiendo en el libro es que ese día que Dios viene haciéndonos sentir en nosotros, Dios te usa a ti. Me llama, tú estás en Orlando, tú no sabes lo que está pasando. Y nosotros estamos en esa incógnita, Señor, no queremos movernos, pero sentimos que era el tiempo, el kairos de Dios del lanzamiento hacia el pastorado, hacia el ministerio. Ese día me acuerdo, tú llamas y bajo la unción, en lengua y en el Espíritu Santo de Dios, comienzas a confirmar la palabra, que ya era tiempo, que era el momento, y yo y diste la palabra, ¡pam!, enganchaste, y yo me quedé frisado con la pastora y comencé a temblar porque yo decía, Señor, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Me acuerdo, Dios te usó esa vez. Uno de mis hermanos se casaba para ese tiempo y me pidió que yo fuera su padrino, pero él quería que antes de casarse que el pastor diera una predicación. Me acuerdo que fue un domingo. Yo fui al domingo de mi servicio en mi iglesia y luego yo era oveja para aquel tiempo, y luego fui a la iglesia de él. Todavía el pastor estaba predicando, todavía no había terminado la predicación. Y yo me siento, mi hermano no sabe nada de lo que está pasando en nuestras vidas, de lo que Dios viene hablando, de nosotros tener miedo de lanzarnos, no me lanzo. Señor, háblanos, dinos algo, Jehová, muestra, moja el vellón, seca el vellón, Dios mío, Padre amado. ¿Ves cómo somos nosotros? Porque uno no quiere adelantarse a las cosas de Dios, ni atrasarse tampoco. Así es. Pues yo entonces, ese día, el pastor estaba predicando bajo una unción poderosa. Y yo dije, wow, Dios, este hombre está lleno del Espíritu Santo. Y yo dije, bueno, Señor, este hombre no conoce nada, pero tú sí conoces todo. Yo voy a pasar al frente. Si tú quieres hablarme, tú me hablas. Yo no tengo problema. Y pasé al frente y esperé mi turno. Y aquel hombre comenzó a hablar y lo tomó el Espíritu y comenzó a decirle, mi siervo, yo te abro una puerta. Y esa puerta es grande, es amplia. No tengas miedo. Entra por ella. No temas, yo soy. Wow. Y yo me quedé como que wow, Señor, ¿cómo va a ser? Y entonces ahí pasó un tiempo, yo me quedé esa palabra en mi corazón y yo dije, bueno, Señor, yo no tengo dinero, yo no tengo nada, apenas tú sabes que yo suplo todo en mi hogar, yo no sé cómo empezar. Entonces Dios lo que nos había hablado a nosotros es sobre independientes, bendito Dios, aleluya. Y entonces ahí ese martes, yo no fui a la iglesia ese martes porque yo estoy como que tratando de retener, de que no pase. Yo estoy tratando de que Jehová que sí, yo que no. Pero ¿quién puede con Dios? Nadie puede con Dios. Y Jehová que sí, y yo que no. Pero Dios conoce el corazón. Cuando Dios conoce el corazón y las intenciones del corazón. Y Dios sabía que el detenerme en mi casa no es que yo estaba en pecado o no quería ir más a la iglesia, es que yo me detenía para que Jehová no siguiera señalándome. Entonces, ¿qué pasa? Que
que ese día yo no fui, y allí Dios usó a uno de los siervos y comenzó y le dijo a la pastora que ya era el tiempo, que el tiempo era. Y entonces la pastora viene de la culto y me dice, Dios nos volvió a hablar. Y yo, Dios mío, Padre amado, Jehová. Para eso yo me quedé, para que no pase. Inclusive no íbamos y allá le hablaba, los predicadores que invitaban le hablaban a la pastora. Y yo decía, Señor, pero es que yo no sé cómo hacerlo. Hasta que Dios ese día tocó a través de otra sierva hablando también, habló también, Dios te está llamando, ya es el tiempo, y fue al frente de la congregación para que la iglesia, los lideratos entendieran que no es uno, que es Dios. Y a veces no entendemos, a veces queremos cerrar nuestro entendimiento y no queremos entender que Dios es el que está llamando, que no es uno. Entonces, ¿qué pasa? Que ese día, no sé si a los 2 días, me llama una persona y comienza a decirme, ¿qué tú estás esperando? Wow. Y yo le digo, ¿de qué? Pero es que Dios ya te ha hablado de todas maneras. ¿Qué tú estás esperando? Que baje un ángel del cielo. Que baje Dios del cielo y te diga, Luis, yo soy Dios. Ahora entra el pastorado. Pues si ya Dios te ha hablado, yo he estado, ¿qué tú estás esperando? Y yo dije, no, pues la voluntad de Dios. Pero es que Dios te ha hablado. Y comienza ese varón a decir, ¿cómo se va a llamar la iglesia? Y mientras ella y yo estamos hablando, él ya había inscrito la iglesia mientras le estábamos diciendo. Y entonces comenzó a decir, el lunes vamos a empezar a buscar local. Porque si Dios habló, y esa fue la puerta que Dios habló. Que dijo que esa era la puerta grande y espaciosa que Dios habló, que traía a mí para que yo entrara por ella, que no tuviera miedo. Yo pensaba que Dios lo iba a hacer de otra manera, pero cuando es Dios, Dios nos sorprende. Sí. Y hermano, y desde ese lunes, el vaso que Dios usó, esa puerta que Dios usó, nos montamos en una guagua de él y comenzamos a correr por todo Bayamón, porque mira si es de Dios, porque el varón nunca se opuso a las exigencias conforme nos daba Dios a nosotros. Él era la puerta, pero aquel era el que mandaba. Yes. Y él entendía que no era lo que, aunque él era la puerta, él entendía que no era lo que él quería, era lo que Dios, la revelación como Dios lo había dicho a nosotros. ¿Y dónde? En Bayamón. Vamos a dar vueltas por Bayamón. Comenzamos a dar vueltas por Bayamón, vimos como 3 locales, creo que donde vimos el que estamos ahora, era. Pagaba mucho. Nosotros no teníamos miembros, no teníamos nada, éramos mi esposa y yo y mis hijos. Y obviamente Dios nos había revelado otra familia, entre ellas estabas tú y otras familias más. Y entonces lo que hicimos fue que hablamos con la pastora, nos reunimos, la pastora mismo dijo que este era el tiempo, que era el tiempo de Dios ahora, que buscáramos y empezáramos, que no nos metiéramos en otra iglesia, que empezáramos si acaso en las marquesinas. Y así empezamos nosotros, en la marquesina de nosotros los miércoles y los domingos en la marquesina de nuestros hermanos Gilberto Pérez y Olgi, Yacel Cruz. Y ahí eran los domingos allá y los miércoles acá. Y tú tuviste en esas experiencias, en esas marquesinas, unas experiencias bellas, sí, preciosas. Y Dios iba añadiendo a los que eran de ese lugar. Y comenzamos cuando fuimos, yo creo que el lunes, a los 3 días de esa familia hablar de nuestra vida, ya teníamos la llave. A la semana ya teníamos la llave del local. Cuando vimos el local estaba hecho un desastre. Sí, señor. Y yo dije, Señor, yo no tengo aquí ni un vellón, pero tú me hablaste de una puerta ancha y grande que no tuviera miedo que entrara por ella. Y sin decir mucho, Dios empezó a tocar esa puerta. Yo sé que Dios lo tenía en esa nube. Yo sé que Dios lo tenía, mira, esto es mío, este es mi siervo. Porque es que eso lo hace Dios. Sí, señor. Y no estamos hablando de 12 pesos, ni 100, ni $1000, ¿no? Estamos hablando de miles de dólares. Sí, estamos hablando más. Él nunca me dijo el precio, pero yo tuve que decirle una vez. Porque para poner de dónde, si esta es una iglesia, de dónde se sacó todo el dinero. Entonces se le habló de donaciones, se tuvo que llamar. Y él, cuando le dije la pregunta, él no quisieron decirme, pero él me dijo, se me fueron más de $16,000. Más de $16,000. No tan solo eso. Dios lo usó a esta familia también
para que ellos mantuvieran la renta de la iglesia por esos principios de meses, porque es que nosotros no podíamos, y hay un refrán que dice que el que invita paga, y como Jehová era el que estaba moviéndole y empujando, bueno, Señor, esta es la puerta, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a tocar y tú vas a poner, como dijo Moisés, hablar al pueblo, y el pueblo llegó un momento, mira ya, que no se le dijo, ya no traigan más nada, ya hay más material de lo... Así pasó con nosotros, si yo puse $200 para la obra de Dios fue mucha, porque es que Dios dijo que Él iba a poner la puerta. No era porque yo no quería poner, aunque no podía, pero es que Él dijo que Él iba, yo puse mis manos, porque el conocimiento de la construcción lo hicimos nosotros junto a ustedes, la iglesia, bendito Dios y los hermanos. Y de esa manera Dios nos estuvimos como 2 o 3 meses construyendo el local, y mientras construíamos el local, trabajábamos en el local, nos congregábamos en las marquesinas, hasta que llegó el momento de la inauguración. Ahí se invitaron a pastores para que nos instalaron ese primer día que fue la instalación de la apertura de la iglesia. No cabían los hermanos parados, mucha gente me dicen que se tuvieron que ir, y dije, wow, Dios, yo creo que no había pasado ni un año y tuvimos que expandir una cosa, y en medio de eso hemos visto la mano, la gloria y la misericordia de Dios a su favor. Todo esto es porque Dios le ha placido, no porque nosotros no lo hemos merecido. Pero he aprendido que la oración y estar sometido a la presencia de Dios es bien importante, en no estar en ese descuido, porque Satanás siempre va a tratar y buscar la manera de tú entrar y estar en ese descuido para alejarte del propósito de Dios en tu vida. No, y que no solamente eso, podemos aprender, hermano, y no es el primer testimonio, he escuchado muchos testimonios de que cuando Dios es el que está en el asunto, Dios es el que llama, Dios es el que, amén, señala un ministerio, amén, algo que se va a introducir o que se va a ejecutar en la obra, Dios se encarga de que todas las cosas vayan dándose automáticas. O sea, Dios le habla de una puerta ancha, que no tema, y Dios puso la puerta ancha, le dijo que no temiera. Usted sí, quizás al principio temió un poco, hubo temor, sí, pero por eso me dijo no tema. Pero se lanzó y pudimos ver, ¿verdad? Y se puede apreciar que Dios, amén, ya tenía a estas personas separadas para que lo que Dios le habla a usted a través de los recursos que Dios había depositado en ellos, pues lo lanzara, amén, y fuera propicio. Que estamos hablando, hermano, de que no fue, o sea, hubo un comienzo en unas marquesinas, pero de ahí, como las cosas de Dios son automáticas, un local, hubo una expansión, hubo un montón de dinero que solamente Dios sabe de dónde salió. Amén. Y Dios sostuvo y sigue sosteniendo, porque amén, todavía es, después de 8 años, sigue en el mismo local. Gloria de Dios. No ha faltado nada. Aquí pasó María, aquí hubieron terremotos, aquí han pasado un sinnúmero de cosas, y todavía la iglesia del Señor, como es de Dios, ha permanecido. Amén, ha permanecido entre medio de tantas batallas, de tantas guerras, tantas luchas. Me acuerdo bien en esa inauguración que uno de los siervos que Dios usó fue el pastor Juan Correa, que Dios le reveló que todavía no se había abierto bien la casa, la obra, y ya Satanás quería cerrarla. Y ha sido bien fuerte, pero hemos permanecido por la gloria y la gracia de Dios. Y ahí estamos, conforme a como Dios nos dirija, conforme a como Dios nos indique. Ya hemos hablado a la iglesia, estamos con favor de Dios. Ya yo entiendo que ya es tiempo porque en el lugar donde estamos alquilados, ya yo he sentido de parte de Dios, pues ya estamos buscando locales propios, amplios, para entonces abrirle y hacerle casa a Jehová, un lugar propio de la iglesia. Y ahí estamos conforme en fe, moviéndonos, y conforme a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y hemos sentido. Gloria a Dios. Qué lindo y qué maravilloso, hermano. Estamos hablando de un pastor de 40 años que ha sido a fuerza de
de cantazo que Dios lo ha formado. Amén. Gloria al Señor, y qué lindo, y hoy día podemos reconocerlo a él, a su amada Gloria esposa. a Dios, aleluya. Amén, le damos toda la gloria al Señor. Son gente humilde, gente que se dejan dirigir por el Espíritu Santo de Dios, que amamos, que respetamos, amado hermano, y que estamos bien orgullosos ciertamente, amén, de todo el cumplimiento de lo que Dios ha hecho. Hemos estado ambos en nuestras altas, en nuestras bajas, con pruebas, con vicisitudes, amén, con momentos de gloria, con momentos de tristeza, con momentos donde hemos sido estremecidos, Sí, Jehová. pero Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, y qué lindo, me gozo porque a través de este testimonio cubre multitudes de cosas, desde la niñez, la juventud, el dejarnos ver que nadie está exento, que la clave, como bien ha recalcado el pastor, es mantenernos en la oración, en la búsqueda Sí, Señor. con el Señor, y estar alerta todo momento, sabiendo que nuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, que está acechando, que está al pendiente, que cualquier quizás clave o cualquier desliz o cualquier entretenimiento, cualquier brecha que se le abra, él no va a perder tiempo para tratar de atacar y de desviarnos, amén, de lo que es el camino. Pero qué lindo que aún así, cuando hay una palabra que Dios determina, cuando hay un sello de Dios, cuando hay una aprobación ya destinada por Dios, amado hermano, no importando las circunstancias, Dios va a ir acomodando el escenario. Amén. Dios va a ir acomodando las cosas conforme a como ya Él ha establecido, para que el propósito de Jehová se cumpla en nosotros. Y qué lindo que hasta el día de hoy los pastores han podido comprender eso, escucharlo, amén, y han podido prevalecer, amén, y permanecer, y esperamos y confiamos en el Señor, amén, que así va a ser hasta Señor, que nuestro amado venga a venga por levantarnos, nosotros. amén. Aleluya. Así que estamos contentos. No sé si el pastor quiere seguir añadiendo cualquier amén, experiencia o algo que usted tenga en mente. Si no, exhorten a los hermanos que han estado conectados, los que nos van a ver más adelante. También se va a estar subiendo, amén, a lo que es la plataforma de YouTube y todas las plataformas de la emisora. Recuerde que estamos en Puerto Rico, no tengo todos los equipos a mi disposición, pero hacemos las cosas, tenemos los medios para hacer todas las cosas demás, por eso no estamos simultáneamente por todas las plataformas. Gloria al Señor, y estamos, amados, agradecidos. Así que paso las cámaras al pastor, amén, por si quiere hacer una oración también, que se despida, palabras, amén, de consejo, de aliento para aquellos que están desarrollando, aquellos que quizás le están huyendo al llamado de Dios, aquellos que no se atreven, aquellos que estamos tirando el vellón, la peseta y el peso, alábalo si te atreves. Así que, pastor, las cámaras son suyas. Bueno, yo quiero, a través de mis experiencias, yo quiero exhortarte a que si tú tienes un llamado de Dios, todavía no se ha cumplido en tu vida, que no te desesperes. Sí, Señor. No te desesperes. Una de las cosas que yo me desesperara era que yo tenía tanta palabra cuando era oveja, que yo quería predicar, yo quería hacer las cosas de Dios, aunque no quería ser pastor, pero quería predicar, pero yo entendía que ese tiempo era el tiempo de preparación, todavía no era el tiempo. Me acuerdo que mi esposa me dijo una vez: papi, tranquilo, que va a llegar un momento que no vas a tener palabra de tanto que vas a predicar. Y eso lo estoy viendo hoy, a la gloria y honra de Dios. Yo lo que quiero extraer, que yo he aprendido, es que algo bien importante, porque aún lo he vivido en el ministerio, y es que no podemos descuidarnos de Luis, no podemos descuidarnos en la oración. Y eso, el descuidarnos, te va a llevar a no anhelar y a no preservar ni darle importancia a lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Cuando nosotros nos descuidamos en la oración y comenzamos a poner nuestra mirada, a enfocarnos en cosas vanas, en cosas perecederas, el afán, por eso es que la Biblia dice que el afán y el engaño de las riquezas de este siglo ahogan la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Cuando tú estás lleno de afán, no comienzas a orar, no comienzas a dedicarle el tiempo que Dios se merece. Y tu vida espiritual va decayendo hasta que llegue el momento que no te interesa lo de Dios. Una de las cosas que Dios me ha ayudado a mí es que si tú estableciste un horario para orar,
tú tener en mente que esa hora Dios te está esperando Sí, Señor. para hablar con Él en su presencia. Y eso me ha ayudado a volver a revivir, a volver a retomar, porque el desánimo nos llega a todo, la dejadez nos llega a todo. Me llegó el momento de dejarlo todo. No decir, no, nunca, no. Me llegó el momento de cerrar la obra. Me llegó el momento de desaparecerme. Y llegó el momento de decirle a la iglesia, a ustedes por allá y yo por acá. Ustedes busquen a Dios como quiera y yo busco a Dios como pueda. Y eso es lo que hace Satanás. Cuando tú comienzas a descuidar tu relación con Dios. Porque a veces nos afanamos tanto también en el ministerio que no podemos dejar nuestra comunión con Dios. El mismo Cristo lo hacía. El mismo Cristo dejaba de hacer milagros. El mismo Cristo dejaba de hacer lo que tenía que hacer en la necesidad del pueblo. Él dejaba su ministerio, dejaba a sus discípulos y se iba solas a orar aparte. Horas largas de madrugada hasta rayar el alba para tener la comunión con Dios. Y esa fue la clave de Jesús. Cuando tú lees desde el principio los hombres de Dios y los apóstoles, esa fue la clave. El mismo apóstol Pedro dijo, cuando vio que estaban dando la necesidad, le dijo a ellos, bueno, no es justo, busquemos gente de Dios llena del Espíritu Santo, que se ocupen en las viudas y en la necesidad de ellos. Que nosotros, Pedro dijo, que nosotros nos ocuparemos de qué? Nos ocuparemos de la oración y de la predicación. Entonces, ¿qué nos dicen nosotros los ministros? Que nosotros no debemos de dejar la oración y la presencia de Dios. Y que cuando venga el enemigo, como pasó conmigo una vez, que empezó a ponerme un trabajo que me desvió, tú decís, no, esto no es de Dios. Porque lo de Dios no me va a alejar de Dios. Y Satanás es sutil. Y esto es donde uno tiene que abrir su mente y ser sigiloso. Ser sigiloso. Y si tú quieres que el ministerio y lo que Dios tiene en tu vida, no tanto el ministerio, porque eso va a llegar cuando tú buscas a Dios, cuando tú buscas a Dios en tu vida, eso va a llegar, la puerta va a llegar, Dios va a suplir todo, pero no podemos descuidarnos, hay que permanecer, hay que permanecer. Wow, así que hermano, gloria al Señor, nos hemos gozado. Voy a pedir ahora que el pastor, amén, ore. Gloria al Señor en esta noche para despedir esta programación. Recuerde que puede accesarnos a través de todas las plataformas. Puede bajar la aplicación tanto para Android como para iPhone bajo el nombre Radio TDNTC. Así que nos despedimos en esta noche. Le pido la oración, amén, del pastor que ore, amén, para hacer despedida. Y recuerde que el próximo domingo estamos a la misma hora de 9 a 10 de la noche con su programa Testificando. Adelante, Gloria pastor. a Dios. Vamos a orar ahí todos en comunión. Gracias, Padre, Señor Jesús. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias, Espíritu Te damos Santo. gracias por tu Te misericordia, adoramos, Dios de los bendecimos, cielos, te Padre amado. glorificamos, Señor. Mira aquellos que están ahora mismo viendo, Jehová, Padre Gracias, amado, Señor Jesús. esta emisora radial. Y aquellos, Jehová, Padre amado, que la verán. Yo te pido, Padre Sí, amado, Señor, en el nombre que este de Jesús. testimonio, Dios mío, Padre amado, cale profundo en sus corazones, Jehová. Sí, Jehová. Y avives, Dios mío, el deseo Señor. y aumentes la fe, Jehová, Padre amado. Oh Señor, de todo ese pueblo que está ahí, Dios mío, viendo, Sí, Jehová, Jehová. en el nombre de Yo te Jesús. pido que tu Espíritu Santo haga, Jehová, la función en cada vida, Dios de los cielos, Padre amado. Para tu Y gloria, que Dios. puedan volver a ti, Jehová. Y que puedan volver a tu presencia. Y que puedan abrazar, Dios mío, Padre amado, la hermosura que tú tienes para con cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú trabajes a la distancia. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú hagas la obra en los corazones, Jehová. Oh Dios mío, Padre amado, que lo que esté estancado vuelva a fluir, Jehová. Que Sí, lo que Señor. esté paralizado vuelva a caminar y a cobrar En vida, Jesús, Jehová, Jehová. Padre amado. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, atamos y reprendemos todo aquello que esté, Dios mío, paralizando, Jehová, a tu pueblo, Dios mío. Aquello, Dios mío, que ha traído desánimo, dejadez, Dios mío, Padre amado, apatía a tu presencia, a tu palabra, a tu Espíritu Santo, Jehová, en esta hora. Le echamos fuera en el nombre Nombre de poderoso de Jesús, Jehová. Que tu Espíritu Santo, Jehová, trabaje en las mentes y en los corazones, Jehová. Que podamos darte el lugar que tú te mereces. Que podamos volver a tu presencia. Que podamos volver a restablecer la relación contigo, Jehová.
Jehová, Señor. con nuestra intimidad contigo, Jehová, Padre amado, en la madrugada, en la tarde, en la noche, Jehová, para así ver tu gloria, para así manifestarse tu Espíritu Santo en nuestras vidas y tu favor y tu cobertura, Padre amado. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú sigas trabajando y traerlos y uniendo a los que han de ser, Dios mío, del cuerpo de Cristo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, Padre amado, tuya es la gloria, la honra, el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén, aleluya. Gloria al Señor, Dios, amén. santo Así que hermano, estamos contentos, estamos agradecidos, pastor. Gloria a Gracias Dios. por estar Amén. con nosotros, Gloria es a un Dios. privilegio. Gracias y por la oportunidad. Sabe que le amamos, que le Amén. respetamos, gloria a Gloria Jesús. a Dios. Ojalá la producción allá tenga un poco de café disponible. Santo Si te atreves Jesús, ahora. Padre, en Gloria a esta Jesús. hora, en el nombre de Jesús. Así que Dios bendiga a los hermanos que se conectaron, Dios te bendiga. los que se van a conectar, los que lo van a seguir viendo. Gloria a Dios. Amén. Más Escúchalo adelante, desde el amado hermano, principio. sí, que es muy importante para que usted, amén. Yo sé que su fe va a ser aumentada, Amén, sí, que Dios Señor. va a renovar su fuerza. Poderoso Gloria al eres, Señor. Jehová. Amén. Vamos a estar orando por Samuel Aleluya. Santiago, que pide oración por él y por su mamá. Seguro que Dios sí, te Samuel. bendiga, Vamos a estar Samuel. orando por Bendito eso. Dios, Amén. aleluya. Presentando nuestras Gloria oraciones a en la Dios, intimidad. santo Así que, Jesús. Sí, Señor hermano, ha Jesús. sido un privilegio muy extraordinario. Gloria Gracias por su sintonía. Santo Amén. De manera muy especial. Recuerda que este es tu hermano y amigo de Luis González, que te dice Shalom, que quiere decir paz. Paz. Dios te bendiga. Dios te bendiga Vamos para adelante y para el cielo, aleluya. Yes.